Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del tercer álbum de estudio de la banda holandesa The Gathering, Mandillion, publicado el 22 de agosto del año 1995 a través del sello Century Media Records. El disco consta de 8 canciones y tiene una duración total de 52 minutos. Bueno, The Gathering perteneció a un movimiento, a un grupo de bandas que a principios de los 90 estaban innovando en un nuevo género que aparecía denominado Death Doom Metal, que como su nombre lo sugiere es una combinación entre la cadencia, la lentitud del doom metal junto con las guturales, por ejemplo, del death metal. Allí aparecían bandas como Paradise Lost, como Tiamat, como Catatonia, como Anathema, por supuesto The Gathering, entre otras. Y lo curioso de todas estas bandas, cuando uno ve la discografía de estos grupos, es que una vez publicaron 2, tal vez 3 discos dentro del death doom metal, salieron del género, se fueron a hacer otros géneros, bien sea dentro del metal o bien sea directamente, como la mayoría de casos, se alejaron completamente del metal en general. Todas estas bandas se movieron y así tenemos, por ejemplo, que Catatonia se fue a hacer con el paso de los años pues metal alternativo. Anathema pasó por el rock alternativo. Paradise Lost incluso llegó a hacer discos hasta de synth pop, de industrial, aunque ellos en los últimos años regresaron al death doom. Y The Gathering terminaron haciendo con el paso de los años art rock, por ejemplo. Sin embargo, lo curioso es que muchas de estas bandas, cuando estaba llegando por allá a mediados de los 90, tal vez finales de los 90, casi todas estas bandas transicionaron por el metal gótico, en género en el que también fueron innovadoras, también fueron pioneras, y The Gathering no fue la excepción. Así pues, Mandillion de The Gathering, el tercer álbum de estudio, es un disco que podemos inscribir dentro del metal gótico, es una de las mejores expresiones de la historia del metal gótico y fácilmente es mi disco favorito de la historia del género. Un género bastante infravalorado, me parece a mí. A menudo en las discusiones tradicionales de metal no se trata mucho el metal gótico, casi no se menciona, al menos no al mismo nivel de los géneros más canónicos, más clásicos, como el heavy, como el thrash, como el doom incluso, como el death, como el black, etcétera, etcétera. Lo cual me parece una pena, porque este es un género igual de creativo, igual de innovador que muchos otros estilos dentro del metal, y sin embargo a veces se le mira un tanto en menos o no se lo menciona. Podríamos entender el metal gótico, al menos así lo entiendo yo, como una combinación entre el doom metal junto con el rock gótico. Está a veces la cadencia, el rifeo, la lentitud muchas veces del doom metal junto con las atmósferas, las temáticas y en general el aura del rock gótico y de la cultura gótica. The Gathering, por supuesto, al igual que todas estas bandas, como les decía, tuvieron su primer disco en el Always, en donde hacían un death doom tenso, poderoso. El arreglo en teclados me parecía que era uno de los sellos distintivos del grupo. Para su segundo álbum de estudio, Almost a Dance, ya tenían algunos elementos de metal gótico que poco a poco fueron incorporando, pero no fue sino hasta este tercer álbum de estudio, Mandillion, que se meten de lleno al género. Y este disco es verdaderamente hermoso. Qué belleza de álbum es el Mandillion. En Mandillion nos encontramos un disco compuesto de música cadente y envolvente, con un groove en muchas de las canciones a medio tiempo épico, poderoso, como lo podemos ver por ejemplo en canciones como Strange Machines o en la canción Lips, por ejemplo, en donde nos encontramos canciones largas y envolventes que te hipnotizan por su cadencia y por la atmósfera que le imprimen. Tanto las guitarras, que casi como que van llorando y lamentándose, más la vocalización espectacular y expresiva, como también dulce y humilde. Por aquí nos encontramos sonidos aterciopelados y una voz, como les digo, cautivante. ¿Por qué? Porque en este disco por primera vez canta, pues llega una nueva vocalista, llega Anneke van Giersbergen, una chica, antes cantaba un hombre en los discos anteriores, aquí canta Anneke, esta chica que hace una ejecución fantástica, brillante, es cautivante, es hipnótica, es muy dulce su expresión y además tiene esa pronunciación tan particular del inglés que a mí me encanta, me vuelve loco. Tanto así que hoy en día, más de 20 años después,
uno la escucha tanto cantando como en entrevistas y sigue conservando ese tono particular, esa pronunciación particular, y eso le da como una personalidad y una identidad, aparte de su voz y de su talento y de su expresividad, fantástico. El sonido del disco es por supuesto melancólico, a veces etéreo, con teclados que le agregan una capa adicional de melodías sombrías y misteriosas, como por ejemplo lo podemos ver en el intro de la canción Eleanor, también la canción Emotion Number One, que tiene ese timbre, esa melodía en teclado tan característica. En este disco encontramos elementos de Doom tradicional, más una atmósfera gótica, e incluso yo diría que hasta influencia del Dark Wave clásico, que sin embargo es igual presentado dentro de un contexto de un disco de metal, que por tanto es riffero e intenso en términos de lo que hacen las guitarras. La distorsión está ahí, los riffs también están ahí, aunque son riffs generalmente con notas que se alargan y van creando esa cadencia, esa atmósfera repetitiva que te envuelve. Y todo está embellecido con una atmósfera épica, oscura, a veces hasta romántica si tenemos en cuenta la voz de Anek y el contenido lírico de algunas canciones que lidian con la pérdida, con la aceptación de la pérdida. Yo creo que es el tema central, aunque hay canciones que se salen un poco. Por ejemplo, me encanta el uso y la expresividad en las metáforas de la canción Fear the Sea, por ejemplo, o la canción que abre el disco Strange Machines, que se sale un poco también de la temática porque narra como esta historia de esta máquina que te permite viajar en el tiempo, y Anneke lo que hace es ir narrando todos los acontecimientos y los personajes históricos que le gustaría visitar, de tener acceso a esta máquina. Permítanme además mencionarles un par de canciones, unas cuantas canciones que a mi parecer destacan por sobre el resto. Primero que todo tengo que mencionar la segunda canción del disco, Eleanor, casi que con seguridad mi canción favorita del disco. El intro es introspectivo, sentimental. El bajo en particular le agrega mucho cuerpo y belleza a la pieza, y posteriormente la canción se va dividiendo en secciones rítmicas y melódicas con una intuición progresiva y ciertamente ecléctica. Pero definitivamente lo que más me gusta de esta canción, y posiblemente la razón por la cual es mi canción favorita, es la expresividad y la emocionalidad que le imprimen las guitarras. En la canción Emotion Number One, los sintetizadores juegan un papel preponderante. Cuando no es que dan esa melodía inicial que les mencionaba hace un momento tan característica, llenan el fondo del tema con tonos etéreos y atmosféricos, los cuales si no estuvieran seguramente le quitarían muchísima atmósfera a la canción. Luego el disco hacia el final da un giro particular, parece que se mueve. Para las tres últimas canciones, estas cambian un poquito de características respecto a las primeras, sin perder y sacrificar el aura general del disco. Por ejemplo, la canción Mandillion, la canción homónima, es una canción como medio celta, con instrumentación extra que con el agregado de las percusiones adquiere una vibra casi tribal, por así decirlo. Igual la canción casa bien con el resto del disco, porque a pesar del empleo de instrumentación no convencional, nos envuelve en esa atmósfera reflexiva y melancólica, al igual que las demás canciones del disco. La séptima canción, Sun and Mercury, es larga y épica, con muy poco canto, con muy poca voz, pero lleno de pasajes instrumentales frondosos, pero al mismo tiempo misteriosos en su presentación. Una belleza de canción, un tanto más ambiental y lúgubre que las precedentes. Y por último, la canción que cierra el disco, Emotion Number 2, tiene como sello distintivo el agregado del cello, que cuando interviene le da mucha solemnidad al tema, y el canto, y vuelve el canto de Anek incluso más expresivo, si es que es posible pensar en tal cosa. En fin, Mandillion es un disco bellísimo, hermoso, es una pieza de arte fantástica, fácilmente mi disco favorito en la historia del metal gótico, y hay que reivindicarlo, al igual que el género en su conjunto. Posiblemente la razón por la cual el género no tuvo tanto impacto con el paso de los años es porque, como les digo, todas estas bandas que les mencioné, que fueron pioneras en el metal gótico, se salieron del género. Y para entrados los 2000 casi todas se habían ido del género, estaban haciendo otras cosas. Y digamos que no tuvieron tanta repercusión en otras bandas que llegaran en los 2000, en el nuevo milenio, y perpetuaran el sonido del metal gótico. Las hay, por supuesto, pero decayeron un poco. Definitivamente los 90 es la década del metal gótico, y
En ese género, en esa década, nos encontramos obras maestras como este disco. A mi parecer este es un disco impecable, perfecto dentro del metal gótico y es un disco sencillamente maravilloso, maravilloso. Bueno, los invito a que escuchen Mandillion de The Gathering, si es que no lo han hecho. Bueno, y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.